Sendas que conducen al poder. Obstáculos doctrinales. Para cualquier observador casual de la escena religiosa de nuestro tiempo, hay dos cosas que se evidencian de inmediato. Una, que hay muy poca convicción de pecado entre las personas no salvas. Y dos, que los cristianos profesantes comunes y corrientes viven de una manera tan mundana y descuidada que se hace difícil distinguirlos de las personas no convertidas. El poder que trae convicción al pecador y capacita al cristiano para vencer en la vida diaria está siendo obstaculizado. Sería demasiado referirse a cualquier cosa como la única causa, porque realmente son muchas las que atraviesan en el camino de la plena realización de los privilegios que nos corresponden, según el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una clase de obstáculo tan conspicuo que tiene que nombrarse. Me refiero a aquel presentado por la falsa doctrina y por el hincapié exagerado en las doctrinas correctas. Quiero señalar algunas de estas doctrinas con la sincera esperanza que no despierte controversia, sino que más bien nos lleve a un reverente examen de nuestra posición. El cristianismo fundamentalista de hoy está profundamente influido por aquel antiguo enemigo de la justicia, llamado antinomianismo. Este credo declara fácilmente que somos salvos por la fe solamente. Las obras no tienen parte en nuestra salvación. La conducta es obras y no tiene importancia. Lo que hacemos no puede ser importante mientras creamos lo correcto. El divorcio entre el credo y la conducta es absoluto y final. La cuestión del pecado quedó arreglada en la cruz. La conducta está fuera del círculo de la fe y no puede meterse entre el creyente y Dios. Tal es, en resumen, la enseñanza del antinomianismo, que ha penetrado tan completamente en la enseñanza del elemento fundamentalista del cristianismo moderno, que es aceptada por las masas como si fuera la verdad. El antinomianismo es la doctrina de la gracia llevada por una lógica desenfrenada hasta el punto de la absurdidad. Sigue la enseñanza de la justificación por la fe y la tuerce hasta deformarla. Plagó el trabajo del apóstol Pablo por donde quiera que iba, e hizo que produjera algunas de sus más pintorescas denuncias. Cuando surgió la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, él lo atacó abiertamente en aquel terrible argumento que se ve en el capítulo 6 de su epístola a los romanos. Los abogados del antinomianismo de hoy merecen nuestro respeto por lo menos en una cosa, que sus motivos son buenos. El error brota de un deseo de magnificar la gracia y de exaltar la libertad del Evangelio. Ellos comienzan bien, pero se dejan llevar más allá de lo que está escrito, mediante una adherencia servil a una lógica indisciplinada. Siempre es peligroso aislar una verdad y luego presionarla hasta sus límites sin tener en cuenta otras verdades. La Escritura no enseña que la gracia nos libra de hacer el mal, sino para practicar el bien. Entre estos dos conceptos de gracia hay un mar de diferencia. Se puede decir como un axioma del sistema cristiano que cualquier cosa que haga permisible el pecado es un enemigo de Dios y de las almas de los hombres. Apenas estamos saliendo de una era en que el hincapié del cristianismo popular se hacía en el evangelio positivo. Los lemas eran la fe, el programa, la visión, bajo una perspectiva completamente objetiva. Los hombres tronaron contra la responsabilidad, los mandamientos, lo que burlonamente llamaron un decálogo de no hagas esto ni lo otro. Hablaban acerca del Jesús grande y amable que había venido para ayudar a los pobres pero bien intencionados pecadores a lograr la victoria. Presentaban a Cristo como un poderoso contestador de la oración, pero no demasiado particular. El mensaje se proclamó de tal manera que animaba a asumir hacia Cristo la actitud del que ha recibido los panes y los peces, aquella parte del Nuevo Testamento que actúa como un incentivo para la vida santa. Se sacaba cuidadosamente del contenido, alegando que era negativa y no se toleraba. Millares de personas que no tenían la intención de dejar todo y seguir al Señor buscaban ayuda. La voluntad de Dios se interpretaba como lo que expresaban estas palabras: ven y recíbela. De esta manera Cristo llegó a ser una conveniencia útil, pero su indisputable reclamo que Él es el Señor sobre el creyente no se tomaba seriamente en cuenta. Mucho de esto ya es historia. La época de la Gran Depresión ayudó a matarlo, pues hizo que las grandes reuniones en las cuales se propagaba se volvieran inútiles. Pero sus malos frutos permanecen. La corriente del pensamiento evangélico se ha revuelto y sus aguas están aún lodosas. Una cosa que todavía permanece es la resaca de esos días de gala, el cómodo hábito de echarle la culpa al diablo.
Se suponía que nadie debía sentir culpabilidad alguna. El diablo lo había hecho de todos modos. Él llegó a ser el chivo expiatorio universal que tomaba la culpa de cada maldad del ser humano desde Adán hasta el día de hoy. Nosotros, geniales y amables pecadores, no somos realmente malos, solo hemos sido descarriados por las lisonjas del malévolo espíritu de los lugares celestiales. Nuestros pecados no son la expresión de la voluntad rebelde, solo son heridas donde el diablo ha estado golpeándonos con frecuencia. Por supuesto, los pecadores no deben sentirse culpables, pues solo son víctimas de la perversidad de otro. Con esta clase de enseñanza, uno no se puede condenar a sí mismo, pero sí compadecerse, y lo hace por el duro trato que nosotros, pecadores inocentes, hemos recibido de las manos del diablo. Todo estudiante de la Biblia sabe cuál es la parte que Satanás jugó en la caída de la raza. No obstante, hacerlo responsable de nuestros pecados es practicar un engaño mortal contra nuestras almas, y el engaño más difícil de curar es el que uno se impone a sí mismo. Otra doctrina que obstaculiza la obra de Dios y que casi se predica universalmente es que las personas no están perdidas por cuanto han pecado, sino porque no han aceptado a Jesús. Los hombres no están perdidos por cuanto asesinan, no son enviados al infierno por mentir, robar o blasfemar, pero sí por rechazar al Salvador. Esta predicación de vista corta se nos proclama constantemente y raras veces es desafiada por los oyentes. Un argumento paralelo sería protestado por considerarlo tonto, pero nadie se detiene a notarlo. Un hombre que tiene cáncer se está muriendo, pero no es el cáncer el que lo está matando, sino el hecho de no aceptar la cura. ¿No podemos ver que la única razón por la cual un hombre necesita la cura es porque ya está destinado a la muerte por causa del cáncer? La única razón por la cual necesito recibir a Jesús en su condición de Salvador es que ya estoy destinado al infierno por los pecados que he cometido. Negarme a creer en Cristo es un síntoma de un mal más profundo en mi vida, pecados no confesados y perversos caminos que no he abandonado. La culpabilidad está en los actos de pecado. La prueba de esa culpa es el hecho de rechazar al Salvador. Si alguien siente el deseo de apartar esto por considerarlo solo como una verbosidad, primero haga una pausa. La enseñanza doctrinal que el único pecado que condena es el de rechazar a Jesús es una causa que contribuye a nuestra presente debilidad y a la falta de garra moral. Tal enseñanza destruye el sentido de responsabilidad con respecto a nuestra conducta moral. Suaviza el pecado quitándole su horridez, haciendo que el mal consista solo en un tecnicismo y donde no se cura el pecado no puede fluir el poder. Luego se nos dice que somos tan débiles por naturaleza que no podemos guardar la ley o hacer la voluntad de Dios. Por medio de sermones y cantos se nos mete a golpes nuestra impotencia moral hasta hacernos languidecer y desesperar. Además, añaden que tenemos que aceptar a Jesús y ser salvos de la ira que se produjo por quebrantar la ley. Sin importar lo que el intelecto diga, el corazón jamás puede aceptar la idea de responsabilizarnos por haber quebrantado una ley que no podemos guardar. Los hombres están en plena libertad de hacer o no la voluntad de Dios. Si no la pueden hacer, no son culpables y no tienen nada que temer. Si la pueden hacer y no quieren, entonces son culpables y como tales serán enviados finalmente al infierno. Esto último es indudablemente la verdad. Los hombres pecan porque quieren. Nadie negaría la debilidad de la carne. Sin embargo, la culpa del hombre está en rehusar hacer las cosas que Dios ordena que haga y que están dentro de los límites del poder del hombre. Basados en el testimonio que da Pablo en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, algunos maestros han deducido la idea de la incapacidad moral. Aún el poderoso Pablo, dicen ellos, no pudo guardar la ley de Moisés. ¿Creería cualquiera que lee estas líneas que Pablo, aún antes de su conversión, tenía el hábito de labrar ídolos para adorarlos? ¿O que él había estado inclinado a decir mentiras? ¿O que era demasiado débil para resistir la tentación de robar, blasfemar y cometer adulterio? Sin duda Pablo había vivido dentro de los requerimientos de la ley, pues dio testimonio. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo, y también dijo: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El clamor de Pablo en Romanos no es para que se le conceda poder para obedecer los requerimientos ordinarios de la ley en su forma externa, la única forma de la cual la ley sabía algo, sino para que se le concediera la santidad interna que la ley no podía impartir. La ley, al demandarle justicia externa, le demostró la necesidad que tenía de pureza interna. Él gemía en busca de la santificación y no de la capacidad para resistir la tentación de hacer un becerro de oro. La Biblia en todas partes toma como garantizada la capacidad de Israel para obedecer la ley. La condenación cayó por cuanto Israel, teniendo la capacidad, se negó a ponerla en práctica.
Ellos pecaron, no por causa de una amable debilidad, sino por su rebeldía intencional contra la voluntad de Dios. Excusarlos basados en la incapacidad es colocar a Dios en una posición en que insinceramente le impone a su pueblo una ley que él sabía todo el tiempo que ellos no podían cumplir y luego lo castiga con tiranía por no hacer lo que no podía. Dios no es así, y esa no es la enseñanza de la Biblia. Pero aun admitiendo que los hombres no puedan cumplir todos los requerimientos de Dios, esta no es, sin embargo, la lucha que el Señor tiene contra ellos. Él no está tratando de condenarlos por no hacer lo que no pueden. Su lucha contra los hombres se debe a que no quieren hacer lo que sí pueden. Habrá suficiente tiempo para hablar respecto a lo que es imposible que las personas hagan, si realmente hacen lo que está a su alcance. Pero los hombres aún continúan tratando de convencer a los pecadores diciéndoles que ellos pecaron porque no tenían otra alternativa. Los razonamientos filosóficos que tratan de disculpar el pecado buscándole una excusa teológica en lugar de tratarlo como un crimen contra Dios está produciendo su terrible efecto entre nosotros. Un profundo escudriñamiento del corazón y un decidido apartarse de la mala voluntad harían mucho para devolvérsele el poder a la Iglesia de Cristo. Tenemos que volver a oír la predicación tierna sobre este tema, que produce lágrimas para que pueda venir el avivamiento. Las contradicciones que observamos en las enseñanzas que hemos examinado son otra de las causas de la debilidad. Por la regla general, los cristianos no disfrutan de un gran poder hasta que comienzan a pensar correctamente. Si los metodistas tenían razón o no en cada punto que sostenían es una cuestión que queda abierta. Pero sus líderes habían pensado las cosas tan claramente que no estaban conduciendo al pueblo en círculos mentales. Hasta donde ellos podían ver, no había contradicciones en su filosofía con respecto a la fe, y esta era una fuente real de fortaleza para ellos. Lo mismo podemos decir refiriéndonos a los avivamientos de Finney. Dios lo usó para hacer que la gente pensara correctamente con respecto a la redención. Tal vez todas sus conclusiones no hayan sido correctas, pero él quitó los estancamientos doctrinales y comenzó el movimiento del pueblo hacia Dios. Pudiéramos utilizar a otro Finney en el día de hoy.